inicio, vamos a dar inicio el día de hoy. Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que como los tiempos que hemos venido viviendo, construyendo y edificando, Señor, sea para que el poder de tu precioso Espíritu, Señor, desarrolle y desate en nosotros una constitución de reino, una constitución que nos haga diferentes, una constitución que nos haga hijos, una constitución a través de la cual, Señor, como hijos formemos un reino, Señor, que es el reino donde tú te expresas a través de nosotros en esa tierra, Señor. Y de esta manera podamos ser colaboradores, Señor, del cielo, de la administración correcta de la economía tuya en este ámbito natural, Señor. Te pedimos que este tiempo, Señor, seas tú compartiendo, Señor, desde tu Espíritu, Padre, los depósitos que hay, Señor, en Nehemías, Señor, los depósitos, Señor, del cielo, de lo que tiene que ver con Nehemías y nosotros como empresarios o personas de gobierno, papá. Y te pedimos de una manera especial, Padre, para que mis labios simplemente transmiten, Señor, transmitan una voz, Señor, que no viene de mí, Señor, sino que viene de ti, Señor. Y que con el nivel de autoridad que tú me has permitido alcanzar, conquistar, Señor del cielo, Padre Santo, sean fuentes de luz, sean fuentes, Señor del cielo, de transformación, sean fuentes de cambio, Padre, para que realmente, Señor, los ambientes, Señor, oigan y escuchen, Señor. Las paredes de cada lugar donde se encuentran mis hermanas, oigan y escuchen, Señor. Los aires, oigan y escuchen, Señor. Porque aparte de todo, Señor, nuestro evangelio, Señor del cielo, nosotros evangelizamos, Señor, nosotros hablamos, Señor del cielo, a lo celestial, Padre. Nosotros hablamos a lo celestial. Nosotros hablamos, Señor del cielo, como lo dice Filipenses, Señor. Nosotros estamos expuestos, Señor del cielo, a que nuestra voz sea escuchada, Señor, en todos los lugares de la tierra, Padre. Y te pedimos porque este mensaje, Señor, no solamente llegue a las personas que lo están escuchando en estos momentos, sino las que a través del tiempo, Señor, lo escucharán, Señor, a través de las diferentes lugares, plataformas, vínculos, Señor del cielo, pero por sobre todo, papá, más allá de escucharlo, Señor, que este mensaje no caiga en saco roto, Señor, sino que haya una tierra a través de la cual, Señor, sea constituido Cristo a través de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, continuando con la tercera parte que vamos a ver hoy de Nehemías. Levante la mano así, en 5 minutos, que me quiera dar un resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita. Quien sea la valiente que en 5 minutos dé un repaso hasta de lo que ha sido Nehemías hasta ahora. A ver. ¿No hay valientes? Amanda, ¿me puede escuchar? Sí, te puedo escuchar. Porque mi señal está súper mala y yo casi no la puedo escuchar a usted. Pero según lo que puedo ver, escuchar, es que le queremos dar un resumen de 5 minutos de lo que hemos aprendido. Una que se arriesgue a darme una persona, porque si no, entonces nos quedamos cada una compartiendo 5 minutos. Una que se arriesgue a darme un resumen hasta aquí, en 5 minutos de lo que hemos aprendido de lo que hemos dado de Nehemías. Yo lo puedo dar si nadie ha alzado su mano. Dale, Angelita. Dale para ponerlas en contexto. En 5 minutos de todo lo que hemos hablado en estas 2 primeras sesiones. Para mí el resumen es que necesitamos 3 áreas en nuestra vida que tenemos que ver, que es el gobierno, que no es necesariamente solo público, sino gobierno individual de nuestras propias vidas, y gobierno público, la constitución de nuestra propia vida, o sea, cuáles son, por qué nos regimos,
sería la palabra del Señor, ¿no? ¿Verdad? Y la tercera es la educación. Entonces, esas tres áreas siempre van a estar presentes en nuestras vidas en cada instante hasta que lleguemos a la plenitud, o sea, hasta cuando el Señor venga, ¿verdad? Siempre la vamos a tener. Que es necesario que los muros se refieren a nuestra vida y también se refieren a nuestra ciudad. Pero primero tenemos que construir los muros de nuestra propia vida para luego poder ser luz afuera, porque el Señor hace los cambios de adentro hacia afuera. Lo más clave para mí fue que esto no lo podemos hacer solos, sino que tal como Nehemías, o sea, Nehemías no hizo la construcción de los muros solo, sino que también tuvo a Zerobabel y a Esdras, ¿no? ¿Verdad? Gobernadores entendidos y personas que necesitamos. O sea, esto no lo podemos hacer solo, necesitamos personas a nuestro alrededor. Eso fue la... Y Edras, sacerdotes entendidos que formaron la comunidad correcta. Exactamente, sacerdotes entendidos. Eso fue de la primera clase y de la segunda clase. Lo que fue, usted dio un poco más de profundidad sobre el propósito de la educación, que es un proceso de transformación internamente hacia nosotros, o sea, sacar todo lo que no tiene, o sea, todo lo equivocado, lo torcido, lo dañado, que no manifieste diseño y nos ayude o sea, a cambiar y que para que tengamos un carácter suficiente para que ese Señor pueda depositar esos diseños establecidos en cada una de nosotras. Y la educación trae revelación de Cristo en cualquier área de nuestra vida. Pues quizás tengamos revelación de Cristo en un área, pero no en otra. Entonces la educación va a tener revelación en esa área donde nos está faltando. Y también habló sobre la importancia del examinarnos y confrontarnos, porque una vez que nos confrontamos y nos sinceramos ante el Señor, ante Dios, entonces estamos sacrificando la carne, estamos diciendo, esto es lo que se necesita exponer. Y cuando nosotros nos exponemos y nos exponemos, avergonzamos la carne y comenzamos a ganar territorios. Amén. Amén. Perfecto. Gracias, Angelita. Gracias porque hiciste un excelente resumen hasta el momento. Entonces reiteramos para poder comenzar lo que vamos a hablar el día de hoy. En cuanto a lo que necesitamos para poder trabajar, en cuanto a lo que necesitó Nehemías para poder trabajar, necesitó entonces el gobierno de un Zorobabel, que fue levantado a través de todo lo que Edras como un sacerdote, que es en el lugar donde nosotros también tenemos que pararnos en la medida en que avanzamos para que entonces posteriormente un Nehemías pueda hacer lo que tiene que hacer. Porque Nehemías no se para a hacer algo si primero no hubo un Edras y no hubo un Zorobabel que dispusieron el camino, que colocaron las bases. Y básicamente, o sea, el objetivo de Nehemías es reconstruir esos muros. Y cuando hablamos de una ciudad, es que la ciudad representa habitantes. Y la ciudad tiene que ver con casas, con moradas. Y para que haya una morada, primeramente la ciudad que tiene que ver, la ciudad hace referencia, o sea, la ciudad de Jerusalén hace referencia a la ciudad de Dios, al reino de los cielos en esta tierra. Realmente es eso. Hace relación al lugar donde todos juntos, al construir los muros personales, construimos los muros de la ciudad, porque los muros de una ciudad no se construyen si no se reconstruyen los propios muros de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Nehemías, para reconstruir los muros, necesitaba tener un par de elementos claves, porque Nehemías tendría que confrontar al enemigo, porque se iba a enfrentar con muchísimos enemigos. Tenía que sacar afuera todas las mezclas que habían allí. Tenía que sacar afuera, o sea, él se iba a encontrar con toda la gente que se quejaba y que no quería apoyar la reconstrucción. Y tenía que confrontar a todos los espíritus que impedían que la ciudad fuera reconstruida. Porque recordemos que vienen de un cautiverio de 70 años. Y una persona cautiva
O sea, en este caso hace la referencia al pueblo de Israel, pero realmente lo que está tratando de mostrar es cómo hoy en día hay un pueblo cristiano, que se dice llamar cristiano, pero que no conoce ni siquiera lo que es Cristo. Y está cautivo. Está cautivo de sus pensamientos, está cautivo de los deseos de su corazón, está cautivo de lo que el mundo ofrece, está cautivo de tener, de hacer, o sea, de alcanzar posiciones, de alcanzar títulos, pero que realmente esos títulos o esas posiciones no nos están llevando realmente a tener una vida que construya los muros de su propia vida y de su propia casa. Entonces, cuando hablamos del enemigo, es todos los enemigos que nos vamos a enfrentar. Yo siempre, no solamente lo digo, sino que lo aprendí. Algo que yo aprendí es, cuando nosotros nos enfrentamos a una escuela, a una formación, a un entrenamiento, es muy lindo todo lo que nosotros recibimos en el entrenamiento, la luz, el conocimiento, que algunos lo llaman conocimiento, que realmente no, el conocimiento envanece, pero realmente lo que viene del Espíritu es lo que edifica. Entonces, nosotros podemos recibir 20.000 cosas en entrenamientos, pero lo importante es que de lo que nosotros recibimos, no solamente podamos hacerlo vida en nosotros mismos, sino que tengamos el claro conocimiento de que el hecho de recibirlos, el hecho de disponer a recibirlo, hace que yo ya me empiece a enfrentar a los enemigos. Hace que yo ya pueda empezar a ver con claridad mezclas. Hace que yo pueda darme cuenta si yo soy la que me estoy quejando para reconstruir, y hace que yo empiece a ver espíritus que están alrededor de mí, alrededor de mi casa, alrededor de mis muros, alrededor de mi propia vida. Entonces, de antemano quiero decirles que todos los que están escuchando lo de Nehemías, tengan en cuenta que se van a enfrentar a enemigos, porque si ustedes en este momento dicen, yo quiero ser las Nehemías de este tiempo, el enemigo va a hacer todo para que tú no lo hagas. El enemigo va a empezar a poner situaciones en tu matrimonio, situaciones en tus hijos, situaciones en tu familia, situaciones en tu economía, y es ahí donde tú vas a decir, bueno, voy a empezar a hacer lo que Nehemías hizo, o me voy a acobardar, me voy a dar la vuelta y voy a hacer como un Sanballat y un Tobías, que simplemente empezaron a poner trabas y empezaron a poner quejas para que realmente Nehemías tuviera tantos impedimentos para poder reconstruir los muros. Porque, bueno, definitivamente la palabra dice que la puerta es angosta. Porque si la puerta fuera ancha, pues imagínate, o sea, no tendríamos que estar en el proceso de reconstrucción de muros constantemente. Y si hoy en día nos damos cuenta, reconocemos que lo que está sucediendo hoy en día en las naciones de la tierra es un proceso de juicio, porque estamos viendo a Nabucodonosores tomando poder en las diferentes naciones. Y eso está haciendo, obviamente, que venga sobre nosotros un peso primero de que nos sentimos constreñidas de que personas sin escrúpulos estén ganando territorio gubernamentalmente, y eso nos afecta a nosotros como ciudadanos de los diferentes lugares, pero que a la vez, si nos afecta, necesitamos tener acciones valientes, o sea, acciones de poder decir, o sea, yo quiero empezar a trabajar como trabajó Nehemías. Necesitamos gente como la que necesitó Nehemías, gente decidida, gente dispuesta a enfrentar y a destruir para poder construir, gente que lo pudiera apoyar, gente que se pudiera apartar para hacer una generación de cambio, gente que pudiera no solamente ser formada por la educación de UNEDRA, sino que a la vez fuera propulsora de una nueva generación con entendimiento. Porque es que a veces nosotros somos muy fáciles en decir, yo quiero aprender para enseñarle a otros. Sí, yo quiero aprender, pero es muy fácil que ustedes aprendan hoy y estén enseñando mañana. Es muy fácil, porque simplemente cogen una enseñanza y empiezan a enseñar. El problema es que si la enseñanza que ustedes van a compartir no tiene vida, no ha hecho vida en sus vidas, ustedes simplemente están transmitiendo un conocimiento, pero no están impartiendo vida. Entonces, cosas como las que hizo Edras, que era educar. Él educó para que la generación generara un cambio, una constitución, o sea, ya dejara de tener la constitución vieja y entrara una nueva constitución. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestra constitución,
pues simplemente vamos a ser personas autoparlantes que reproducimos la voz de un lado para el otro. Y de estos hay, pero cientos de miles de estos vemos hoy en día pastores, apóstoles, profetas que se dicen llamar profetas, que se dicen llamar apóstoles, pero que realmente no viven una vida de cambio. Y muchas veces vemos pastores parados en una tarima, en una congregación, pero si vamos a ver sus familias son una completa destrucción. Sus familias andan en peleas, sus familias andan en discusiones, sus familias andan separadas, sus familias andan destrozadas. Entonces son personas que recibieron un tremendo mensaje, conocieron, escucharon un mensaje de otro y empezaron a reproducirlo. Y el peor error que hay para una persona que reproduzca un mensaje que escucha de otro es que esa persona se expone 10 veces más a ser atacada. O sea, las personas que hoy escuchan un mensaje y mañana lo están reproduciendo y la vida de Cristo no se formó en ellos, son personas que van a ser 10 veces más atacadas. ¿Por qué? Porque el enemigo va a decir, un momentico, tú estás diciendo esto y tú no lo estás viviendo. Tú estás reproduciendo esto y mira este desorden que hay en ti. Tú estás haciendo esto y mira. Entonces, cuidémonos de que si nosotros no somos personas que primero bajamos la revelación a nuestra vida, la hacemos parte, la comemos, la masticamos, la vivimos, generamos una constitución de transformación, cuidémonos de estar soltando a otros lo que no vivimos nosotros mismos. Porque entonces, ascuas vienen sobre nosotros. Es decir, las flechas del enemigo van a estar latentes para poder venir en contra de nosotros. Entonces, volviendo al tema de que con Nehemías necesitamos aprender a poder trabajar el tema de la reconstrucción de la casa, vamos a empezar a hablar un poquito de la posición de Nehemías cuando ya venía un proceso de formación y de cambio. Y básicamente vamos a mirar la escritura y me gustaría que todas tengan porque ahorita ya vamos a empezar a hablar vamos a empezar a coger la Biblia en lo que tiene que ver a Nehemías y básicamente vamos a empezar a leer y vamos a empezar a sobresaltar algunas cosas importantes. Entonces, vamos a leer Nehemías del 1 al 3 y me gustaría... no sé quién tiene la Biblia, no sé quién tiene la nueva versión. La nueva versión, ay, ahora se me escapó cuál es esta versión. Yo la tengo conmigo, pero me gustaría que si alguna tiene la nueva versión, pueda leerme Nehemías del 1 al 3 en estos momentos, por favor. Puede ser Alcira. Tengo la textual, cuarta versión. Textual, esa es. Sí. Oración de Nehemías. Palabras de Nehemías ven a Acalías. Aconteció en el mes de Kislev del año 20, que estando yo en Susa, la ciudadela, llegó Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres desde Judá, y les pregunté acerca de los judíos evadidos, sobrevivientes del cautiverio y acerca de Jerusalén. Y me dijeron, los del remanente que quedan de la cautividad allí en la provincia están en gran desventura y humillación, y el muro de Jerusalén está lleno de brechas, y sus puertas han sido devastadas por el fuego. Ok. Fíjense lo importante que empezó a suceder aquí cuando habla Nehemías. Dice, palabras de Nehemías, ven a Acalías. Cuando lo menciona, porque yo quiero que ustedes tomen en cuenta que cuando la palabra menciona determinadas, o sea, la palabra está escrita, tiene una connotación de las palabras que el Señor se determinó que fueran escritas allí. Y cuando dice, Nehemías, ven a Acalías, ven significa bendición. Cuando ustedes ven la palabra ven, significa bendición. Y Nehemías era un hombre de bendición, era un hombre bendecido de parte de Dios. Y era un hombre bendecido porque fue un hombre que a pesar del lugar donde estuvo, a pesar de que estuvo en la casa del rey, a pesar de que estuvo en los ambientes que estuvo, él no se dejó contaminar porque yo considero que su mamá, que son las mujeres las que tienen la obligación de sentar las bases de la palabra y de la instrucción de los hijos,
fue tan certera sobre la vida de Nehemías, que Nehemías desde siempre, o sea, él guardaba, no solamente guardaba la ley, sino que guardaba la ley dentro de su corazón. O sea, que era un hombre apartado, que era un hombre separado ante los ojos de Dios. Entonces, cuando todo esto, lo primero que pasa es, lo primero que empieza a escuchar Nehemías es la condición de descrédito y de vergüenza que estaba pasando, que tenía la ciudad de Jerusalén. O sea, la condición o sea, podríamos decir la palabra paupérrima. En Colombia usamos mucho esa palabra. Y si ustedes traen eso a la realidad del día de hoy, cuando alguien viene y nos cuenta de determinada iglesia, perdón, de determinada congregación, porque hemos hablado que iglesia somos cada uno de nosotros. Y de pronto a mí bien, o sea, de pronto, y le voy a dar mi propio ejemplo, en la congregación donde yo estuve por tantos años. Y cuando yo comienzo a ver, o sea, ahí en ese momento no me determinadas cosas me cuentan, pero otras las ven mis ojos. Comienzo a ver el descrédito de que diciéndonos llamar cristianos, por ejemplo, en el lugar de la adoración, una adoración aparentemente sobresaliente, porque aparentemente era, wow, había un equipo de yo no sé dónde que había venido de determinado lugar y de otro lugar y de otro lugar, pero había deshonra, había homosexualismo, había concubinato, muchos de los cantantes eran novios de las que eran bailarinas. Muchas de las bailarinas entonces se acostaban con hombres del mismo lugar de la adoración. Y cuando mis ojos lo empezaron a ver por una parte, y cuando comienzan a verlo mis ojos, un día en que yo estaba adorando, y el Señor me mostró fuego en el altar. Y recuerdo mucho que yo me aterré de ver el fuego en el altar, de ver el altar completamente encendido en llamas. Y yo me acuerdo que, ¿sabes? Yo le pregunté al Señor, o sea, ya en ese momento venía una inquietud. En ese momento, pasados los días, entonces comienzo a enterarme, comienzan a darme testimonio del descrédito y la vergüenza que se estaba viviendo ahí adentro. Personas empezaron a decirme, no, si sabe que es que mi hijo está acostándose con la que está en estos momentos liderando la parte de ¿cómo se llama? Del piano o de la banda y yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar eso, yo dije, wow, tremenda tribulación viene para esta congregación. Porque el Señor a mí me lo mostró en un tiempo de adoración, porque mi adoración no era que si yo veía o no veía, que si yo cantaba o no cantaba, yo había aprendido a adorar presentándome al Padre en ese tiempo. Entonces, en ese momento, yo dije, wow, a mí me vinieron a dar testimonio del cielo y de las personas, del descrédito, de la vergüenza, del deshonor que había en ese momento en la que aparentemente era una porción de la Jerusalén eterna. Aparentemente, dentro de lo que yo conocía en ese momento. Pero realmente era gente que estaba, como dice la palabra, gente que estaba en cautiverio. Gente que estaba completamente cautiva. Gente que estaba realmente en un camino de humillación. Entonces, cuando Nehemías escucha eso, y tal vez hoy en día tú lo escuchas, y tal vez hoy en día tú ves donde tú te congregan las que se congregan en algún lugar, o ustedes ven congregaciones de otros lugares, y comienzan a darse cuenta lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia, es un descrédito. Una congregación que no esté formando a Cristo es un descrédito. Y simplemente es un grupo de gente que está en cautiverio, están cautivas de sus deseos, cautivas de sus ilusiones, cautivos. Y cuando a nosotros nos llega la noticia, cuando a mí nos llega ese tipo de noticias, nos damos cuenta cómo Nabucodonosor está orando allá afuera, permitido por el Señor, pero cómo realmente en el cuerpo de Cristo estamos viendo gente que está viviendo para sí misma. Nosotros deberíamos tener esa misma carga que tuvo Nehemías, de decir, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo soportar esto, me duele,
Porque si yo ya tengo hoy la revelación de Cristo y la revelación del reino, me duele que el reino se vea afectado. Uno, porque el reino se ve afectado. Dos, porque el atraso de esas personas me atrasa a mí. Y tres, porque en qué momento como iglesia de Cristo estamos siendo luz ante los de afuera. Y cuando decimos no estamos siendo luz ante los de afuera, es porque muchas veces el aleluya, el levante las manos, el hacer tantas cosas que como cristianos hacemos, o hemos hecho, hace que muchas personas cuando le hablen del cristianismo no quieran ni saber, porque dicen en qué nos diferenciamos, en qué se diferencia la persona que vive en esta casa que dice ser cristiana con la persona que vive en esta casa que dice ser cristiana, que solamente los separa un muro, que las dos tienen puerta, pero que si ponemos un dron hacia arriba nos damos cuenta que exactamente cometen los mismos pecados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, cuando Nehemías, lo primero que le vienen a decir es venir a darle testimonio de lo que estaba pasando en Jerusalén. Y dice de los que quedaban cautivos, estaban en desventura y estaban en humillación, porque estaban llenos de brechas. Había cientos de miles de brechas y sus puertas habían sido devastadas por el fuego. Entonces, les voy a pedir a todas que cierren sus micrófonos, por favor, para que no se escuche interferencia, porque como queda grabado, para que no se escuchen interferencias, please. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vemos el tema de la cautividad y vemos el tema de las brechas, es un lindo momento para poder decir un momentico, yo quiero mirar las brechas que hay en mi propia vida. Por favor, a ver quién tiene el micrófono abierto, porque les voy a tener que cerrar el micrófono desde aquí. Gracias. Cuando nosotros estamos viendo la cautividad y estamos viendo las brechas, es bueno pararnos y poder determinar y decir un momentico, ¿cuáles son las brechas de mi vida en estos momentos? Entendiendo que brecha es una separación. O sea, cuando hay una brecha hay una separación. Puede haber brechas en la pared, pueden haber brechas en el muro que generan división, pueden haber brechas entre el muro y la puerta o el contorno del marco de la puerta, pueden haber brechas en las puertas. Entonces sería una buena oportunidad para poder decir un momentico. Jerusalén en estos momentos está desventurada y humillada. Y la Jerusalén del cielo, yo soy parte de esa Jerusalén del cielo. Entonces, ¿qué áreas en mi vida están en humillación? En humillación. Quiero que alguna, por favor, en este momento me busque la palabra humillación en el diccionario y la pueda compartir acá. La primera que lo tenga, abra su micrófono y la dice. Bueno, no todas al tiempo, se los voy a leer porque están ustedes muy ágiles aquí o no están prestando atención. Acá también tengo, dice herir el amor propio o la dignidad de alguien. Ok. Perdón, ¿vuelves a repetir? Herir el amor propio o la dignidad de Es alguien. que no te entendí la primera palabra. Herir Herir. el amor propio. Herir el amor propio, eso es humillación. Otra que tenga otro significado de humillación. Mientras tanto, Erika, hazme un favor, busca la palabra desventura. Y otra busca la palabra brecha. Y otra busque la palabra puerta. Yo tengo uno más con humillación. Es una sensación que experimenta una persona al sufrir una ofensa.
Ok. Humillación. Una sensación que experimenta una persona al sufrir una ofrenda. O sea, me gusta ese significado, especialmente por lo que vamos a tratar. Desventura. Por favor, ¿podrías repetir las otras palabras? Porque estaba Desventura, brecha y puertas. Las quiero hacer partícipes. Rápido, ¿Puedo ir rápido. Ya, desventura, situación o suceso que produce un gran dolor o sufrimiento. Ok. Entonces, vamos a cambiar la palabra desventura por dolor y vamos a quitar la palabra humillación por, ¿cómo fue que dijiste? Sensación. Sensación que experimenta una persona al sufrir. Experimenta una persona al sufrir dolor o descrédito, ¿no? Una ofensa. Ofensa. Y la palabra brecha. Brecha. Rotura. Apertura. Rotura o apertura de forma irregular en una pared o muralla. Ok. Rotura. Y por último, puertas. Apertura que permite acceder al interior de un lugar. Ok. De un lugar a otro. Ok. Es decir, que transforma ambientes, podría decirse. A mí me sale con ciudades, una abertura. Estoy buscando en el Strong y eso me sale. Sí, pero miremoslo más, bueno, claro, obviamente tiene que ver con ciudades, pero busquémoslo más desde el punto de vista, o sea, reduciéndolo porque volvemos al tema de ciudades y lo hacemos bien amplio, entonces quiero que vayamos un poquito a la minucia. Entonces, cuando dice una persona desventurada, ¿ok? Había un remanente, hoy en día hay un remanente del cuerpo de Cristo que está desventurado, es decir, que está o sea, en desventura, en dolor, que está dolorido. Y creo que tal vez podamos decir, estás adolorida tú, Erika, estás adolorida tú, Guillermina, estás adolorida tú, Susana. Cada una está dolida. Estamos hablando de un remanente y nos estamos contando como ese remanente. Aparte de todo, en algunos momentos experimentamos una sensación por otras personas y por circunstancias de ofensa. Tal vez del esposo, de la esposa, de los hijos. Experimentamos ofensas. Pero ¿por qué experimentamos esa humillación, ese dolor y esa ofrenda? Porque en nosotros hay roturas, hay aperturas. Hay paredes que no están cerradas dentro de la vida de nosotros. Por eso experimentamos dolor, por eso experimentamos ofensa y por eso experimentamos humillación de otras personas. Porque si yo no tuviera brechas en mi propia vida, lo que otras personas me hacen no me debería doler. Simplemente yo lo debería someter al Padre en tiempo de oración y decir, Padre, o sea, esta no soy yo, esta no es mi verdad, esta no es mi realidad. Porque ya las brechas se hubieran cerrado en mi vida e impedirían que el dolor o que la humillación, o que si no tengo plata, entonces me voy a quedar pobre toda la vida, ¿no? ¿Y cuándo voy a salir de esto? O sea, todas esas son brechas que hay en nuestra vida. Todas estas son brechas que hay en la manifestación de un cuerpo remanente que queda para poder ser establecido en un lugar. Ahora bien, dice, no solamente hay brechas, está lleno de brechas, Jerusalén está lleno de brechas,
sino que además sus puertas han sido devastadas por el fuego. Entonces, cuando las puertas dicen que las puertas hablan de lugares donde tú dejas o entrar o a una persona o a una condición o a una situación de un lado para otro, ¿qué hablan las puertas? Las puertas hablan de la legitimidad de Cristo que hay en mi vida en las diferentes áreas. Yo puedo tener puertas en mis ojos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy viendo lo que no me corresponde ver y estoy prestando mis ojos a ver cosas que no tengo por qué ver. Entonces ahí tengo brechas y aparte de todo tengo puertas donde estoy dejando entrar ambientes que me están contaminando mi vida. O a lo mejor puedo tener puertas en los pies. Y un momentico, ¿cómo así? Puertas en los pies. Porque a lo mejor estoy caminando sobre pensamientos y sobre mentalidades que yo me formé y me fundamenté desde niña. Y cuando alguien viene y me habla y me dice, mira, sabes una cosa, mira, el reino de los cielos no es esto que tú has creído, mira, nos han vendido una mentira, necesitamos empezar a conocer. Ah, no, un momentico, porque es que esto fue lo que yo aprendí, yo me quedo con esto. A mí no me vengan a cambiar el pastel porque no, eso me va a tocar sufrir, me va a tocar luchar y yo no quiero eso. Para eso prefiero quedarme con la mentira que yo aprendí. Entonces son personas cómodas porque no quieren enfrentarse a cerrar esas puertas, porque les causa dolor tener que enfrentarse a cerrar esas puertas. Entonces, aquí va la primera pregunta para que tú te evalúes cuando estén reunidas el próximo martes. ¿Qué áreas de tu vida están en desventura? ¿Qué áreas de tu vida están en humillación? ¿Qué áreas de tu vida tú reconoces que hay brechas? ¿Y en dónde tú entiendes que tienen las puertas de par en par abiertas? ¿En dónde tú entiendes que tienen las puertas de par en par abiertas? ¿Por qué? Porque esas puertas abiertas son devastadas por el fuego. Y cuando volvemos a hablar de humillación, ¿por qué el enemigo tiene la capacidad de venirme a humillar? Uno, porque no reconozco mi error. Dos, porque reconozco mi error, pero no me sincero ante los demás. Y no digo, ¿sabe qué? Mira, esto es lo que me está pasando. Entonces el enemigo, como sabe que yo lo tengo guardadito y que yo no hablo, entonces busca nuevamente la oportunidad para volverme a meter el dedito, para volverme a humillar, para volverme a exponer ante situaciones, exponerme ante personas, exponerme ante la propia familia, exponerme ante circunstancias, porque le estoy abriendo puertas a causa de mis propias brechas para que él me humille y para que me genere dolor. Entonces, fíjense que lo vimos. Desventura, humillación, brecha y puerta. Ahora miremoslo desde el otro punto de vista. Puerta, brecha, humillación y dolor. Cuando yo tengo una puerta abierta, es porque tengo grietas y tengo brechas. Y esas brechas hacen que venga humillación sobre mi vida y hace que venga dolor sobre mi vida. Si en mi vida, en mi diario vivir, constantemente yo me siento humillada por las personas, y hablemos de hablemos de nuestra familia, hablemos de nuestros hijos, hablemos de nuestros hermanos, hablemos de nuestros esposos, de nuestras esposas. Si yo me siento humillada, tengo que primero poder decir un momentico, ¿por qué el enemigo está utilizando a esta persona para humillarme? ¿Qué brechas hay en mi vida que no me han dado la posición de poderme ver como hija? Para que eso no me afecte. Porque si me afecta es porque todavía tengo brechas y porque todavía tengo muchas puertas en mi vida abiertas que no las he cerrado. Y necesito reconocer cuáles son esas puertas. Porque volvemos al punto. Cuando yo hablo de Jeremías, cuando yo hablo de Nehemías, Nehemías está hablando de una ciudad que tiene que empezar por mi propia vida. Si mi propia vida y mi propia casa no hacen una ciudad, ¿de qué me sirve que yo haga afuera? ¿De qué me sirve que yo vaya a una congregación? ¿De qué me sirve si realmente no estoy haciendo lo que tengo que hacer para salir de la cautividad de mi propio corazón? De lo que tengo cautivo en mi corazón. Claro. Entonces, desde esa primera parte, analicen ustedes mismas Nehemías del 1 al 3. Como segunda medida, y eso lo vamos a profundizar la próxima semana, pero quiero que lo dejemos enunciado, es
Vamos a hablar de Nehemías 1, del 4 al 11, y aquí se los voy a leer yo. Dice, cuando oí estas palabras, o sea, cuando Nehemías escuchó que había humillación, que el remanente estaba cautivo a causa de la humillación, del dolor, de las brechas y de las puertas, ¿qué hizo Nehemías? Él, al escuchar esas palabras, dice, yo me senté y lloré. Yo lloré, yo gemí e hice duelo por algunos días. Y entonces ayuné y oré ante Dios de los cielos y les clamé y le dije, Yahweh, Dios de los cielos, grande y temible Dios, que guardas el pacto de misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago hoy ante ti, de día y de noche. Vamos, bueno, voy a leer hasta el 7 porque es que hay muchas cosas más adelante que quiero que tratemos en la próxima sesión. Dice, que oré de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones de Nehemías cuando él empezó a escuchar el rumor que le hablaron acerca de los demás? Lo primero que él hizo fue llorar. Él se sentó a llorar. Pero no solamente porque lo escuchó, sino porque él podía sentir el dolor ajeno en su propia carne. Muchas veces no podemos sentir el dolor ajeno el dolor ajeno en nosotros porque todavía no somos sensibles a poder sentir el dolor de nosotros mismos. Cuando yo un día me senté a llorar por la nación de Estados Unidos, a llorar por el testimonio de lo que yo estaba viendo en el cuerpo de Cristo, no fue antes de que yo me hubiera sentado a llorar por mis propios pecados. Y a decir, Señor, ¿qué áreas de mi vida están en dolor, en humillación, en desventura, con brechas, con puertas abiertas? Porque es muy lindo poderme parar a empezar a llorar por los demás. Pero a veces no tenemos la capacidad de llorar por los demás porque no somos sensibles a nosotros mismos. Entonces, volvemos al punto de la introspección de Nehemías primero hacia nosotros mismos. Ustedes se han sentado a llorar por ustedes mismos por el dolor por la humillación, por las brechas y por las puertas que ustedes tienen abiertas. ¿Se han sentado a llorar, a orar y a ayunar? Porque cuando nosotros oramos y ese lloro lo acompañamos de ayuno y ese ayuno lo acompañamos de oración, rompemos sobre nosotros o sea, empezamos a restaurar las brechas, rompemos todo lo que el enemigo nos está queriendo humillar. Rompemos esas ligaduras donde el enemigo está queriendo manipularnos. Cuando hay ese tiempo donde yo me siento con mi Padre Celestial y evalúo un momentico qué me está pasando. ¿Qué está pasando alrededor mío? Y tomo y soy determinada a decir, yo voy a hacer ayunos, y yo les he hablado muchas veces de esto, algunas que me han escuchado. Soy tan decidida a decir, ¿sabe que me voy a hacer un ayuno de 1 año porque yo esta situación no me la aguanto más? Yo esta área en mi vida se tiene que romper. Y se rompe porque se rompe. Pero cuando se rompe, ¿por qué se rompe? Primero porque yo tengo que ver qué es lo que se tiene que romper. Y si yo no estoy viendo qué es lo que se tiene que romper, pues ¿cómo lo voy a romper? Y el ayuno no es, yo me voy a hacer un ayuno para comprarme la casa, para que el negocio me salga, para que el terreno me lo den, porque eso es lo que mal hemos aprendido en las congregaciones. El ayuno, dice Isaías 58, ¿qué es? Si no es que se rompan las ligaduras que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿de qué forma ustedes están viviendo el duelo hoy mismo? O se pueden sentar a vivir el duelo de ustedes mismas.
¿Y qué es el duelo? Empezar a decir, yo quiero morir en esta área, yo quiero morir en esta otra, entonces yo me voy a sentar, yo voy a, entre las lágrimas de dolor mía, yo voy a decir un momentico, yo quiero pararme por esta nación, pero ¿qué me da derecho pararme por esta nación si yo no me estoy parando por mí mismo? Si yo no estoy haciendo, no estoy ejecutando ni el ayuno ni la oración que debo ejecutar por mi propia vida. Y entonces yo pregunto, ¿estás siendo aguerrida para poder ayunar y orar por ti misma y por los tuyos? Empezando por ti. Porque dice, cuando yo me siento, cuando Nehemías se sentó, dice, ay, Dios de los cielos, grande y terrible Dios, que guarda tu pacto y tu misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. O sea, él reconocía el poder de los que guardaban el pacto y de los que él extendía, porque cuando hablamos de misericordia, ¿qué es la misericordia? Misericordia es el tiempo que Dios extiende para que yo pueda, para que mi corazón se pueda alinear a él. Esa es misericordia. Misericordia no es, ay, pobrecito, mire aquel que no tiene, no, no. Misericordia es el tiempo que Dios nos abre en el ámbito temporal para que nosotros podamos tener en nuestro corazón el entendimiento de quién es Él y ser plenos y ser llenos de Él. Y Él pueda habitar totalmente dentro de nosotros. Eso es misericordia. Por eso dice, guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tu palabra o tus mandamientos, lo que tú ordenas, lo que tú mandas. ¿Cuántas veces de pronto leemos la palabra que dice, no digas mentiras? Y, ay, se presentó, ay, fulanito me está llamando, no diga que yo no estoy. Pero resulta que por la mañana leíste esa palabra. Entonces, ¿estás guardando los mandamientos? ¿O simplemente estás burlándote de la palabra? Y es allí donde tenemos que mirar, realmente Él está extendiendo su pacto y su misericordia, me está alargando el tiempo por causa de que yo guardo sus mandamientos, por causa de que yo digo, Señor, ya me cansé de esto. Yo personalmente les digo, o sea, cuando empecé en el camino en Cristo formalmente, no ser cristiana, porque vuelvo y les digo cristiana, llevo 20 y pico de años de ser cristiana, pero de esos 20 y pico años, de esos 23 años que llevo de ser cristiana, realmente llevo 9 años de estar en Cristo. Y de esos 9 años, he ayunado 8 años. Ya paró el tiempo de los ayunos para mí. No quiere decir que vengan momentos donde tengo que ayunar para determinadas cosas, sí, pero ya paró el tiempo de ayuno porque yo me determiné a hacer ayunos de años. Ayunos donde todo un año estaba yo ayunando porque yo decía, bueno, este año mi meta es que esta área se corte en mi vida. Pero como tengo que saber o sea, tengo que entender todo lo que está pasando en mi vida, que esa área me está impidiendo que yo pueda conocer al Señor, entonces yo voy a ayunar para que el Señor, ¿sabes qué? Me presentes durante este año todo lo que tiene que ver con eso para yo poderlo entender, porque si no lo entiendo, o sea, ¿cómo voy a superarlo? Y allí hacía ayunos aguerridos. Ayunos aguerridos, ayunos que me costaban. Y decía, durante este año voy a hacer este ayuno para que se rompa la ligadura. Entonces, vamos a continuar con Nehemías 7 en adelante. La próxima semana recordando desde Nehemías 4. Pero el punto es, el dolor o la desventura, la humillación o la exposición que está haciendo el enemigo contra ti, las brechas, los bloques que hay de separación sobre tu vida y las puertas que puedan estar abiertas, te están llevando a ti mismo a llorar, a hacer duelo y ayunar. Esa es una pregunta que te tienes que hacer. Porque si tú no te lo haces a ti misma, pues nunca vas a poder ser generación de Nehemías. Porque los Nehemías son los valientes, son los que arrebatan. Entonces, ¿vas a ser la generación que arrebata por tu propia vida? ¿O vas a ser la generación que se queda simplemente y escucha? Y con esto quiero que en un minuto cada una me diga lo que el Espíritu Santo le habló en este tiempo.
en este mismísimo tiempo que estamos hablando. Y vamos a comenzar en orden de pantalla. Alcira. Cautividad. Cautividad. ¿En qué? Estoy sufriendo humillación por el tema de la caída de mi cabello. Y eso a la raíz es la ansiedad. Ok, perfecto. Ya después me vas a decir cómo lo estás tratando, cómo entienden el espíritu tratar esa área. Yari. En orden de pantalla, tú eres la segunda. No te escucho. Espérame a ver si fue una de las que tuve que... Grietas. Grietas. ¿Qué grietas entiendes? ¿Qué grieta, o por lo menos una grieta de las que entiendas que hay en tu vida? Son heridas pasadas. Heridas. Ok. Heridas del pasado. Perfecto. Sí. Yo quiero que anote, bueno, obviamente queda grabado, pero Alcira, toma nota para que esto lo trate en la próxima semana. Lo que tú dijiste, Alcira, lo que está diciendo Yari. Guillermina, gracias, Yari. Guillermina, dime tú. Espérame que tienes el micrófono. Ok. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ok, siento que me falta humillarme más. Humillarte más. Ujú. Perfecto. ¿Y humillarte en qué? Por tal vez por mi falta, mis debilidades, pero también por mi familia, Ok, por los pecados de mi familia. perfecto. Humillación por ti y por los pecados de tu familia. Perfecto. Ujú. Gracias, Bertiña. Ay, no sé, pienso que desventura, dolor, Ok, desventura y dolor, ¿por qué? en lo que yo veo, digamos, en la congregación, Bueno, donde he estado pero por varios, hablemos de ti. La congregación dejémosla a un lado, hablemos de ti, porque esto se trata de cada uno de nosotros. es que a mí me afecta, entonces debo tener brechas abiertas, Ok, perfecto. ¿no? Entonces, buen punto. Te está Sí, afectando lo de la congregación porque debes tener en tu vida brechas. tengo Excelente. brechas y dejo, no debería dolerme, ¿no? O no sé. Sí, perfecto. Exactamente. Bueno, Exactamente no debería dolerte. O sea, porque ajá, claro, hay un dolor que es el dolor el dolor que le vienen a decir a Nehemías. Pero el punto sí, es que Nehemías no lloró por la desvergüenza de la congregación, sino lloró porque decía, wow, el pueblo está devastado por esto y esto y esto. Entonces, su llanto no fue como que, no, fue un llanto de dolor donde él tenía una medida de justicia para poder alcanzar la justicia de los demás. ¿Ok? Entonces, gracias, Bertiña, por tu aporte. ok. Escarlina, gracias. Escarlín, Escarlín. Bueno, vamos a continuar con Marcela. Marcela, Humillación. no te escucho. Humillación. Humillación. ¿Humillación en qué? A veces siento que me siento humillada. ¿Humillada en qué sentido? Mm, a veces tengo desacuerdo con mi esposo y es cuando siento que me humilla, cuando yo me siento. Ok, Tal vez él no entonces, piensa que yo lo siento. per- perfecto. Ahora tienes que mirar que esa humillación, en dónde hay brechas en tu vida para que se genere esa humillación. ¿Y qué puertas tienes tú abiertas? ¿Ok? Sí. Gracias, Marcela. Susi.
Susi. Bueno, vamos con Erika Sánchez. Sería mi idea de justicia propia, como que hay cosas que pienso que deben ser diferentes o que no me he sentido defendida y digo, no, es que esto no es justo y veo que eso es mi idea de justicia propia y no la del Señor. O sea, brechas. Sí, son brechas. Brechas. Son Y esas heridas. brechas tienen que ver con puertas que están abiertas. Ujú. ¿Ok? Sí, y algo que decías es que me tocó mucho es que no podemos sentarnos a vivir el duelo nosotras mismas y como que sí que, y esta misericordia es un tiempo que Dios extiende para que justamente nos sentemos y vivamos el duelo, pero a veces uno escapa al duelo porque duele, sí, pero en realidad si no lo trata sigue ahí y sigue doliendo por años. Exactamente. Exactamente. Gracias, Erika. Angelita. Amanda, ¿puedes repetir la pregunta? Mi ¿Cuál de señal ha estas, estado súper mala. bueno, cuál de los puntos que tocamos te tocó directamente a ti? Yo diría, basado en lo que he estado escuchando, es el sentido de justicia, que justamente usted y yo estábamos hablando de esto al respecto hace unos días. Él no es justo. Él no es justo que pase esto, él no es justo y eso sería una perspectiva desde mi propia justicia. Y O eso es sea, algo en que estoy trabajando, tratando. porque eso es. Ok, excelente, porque lo mismo que estaba diciendo hace un momento Erika Sánchez, y tiene que ver con las grietas que hay en tu vida. Sí, Entonces es importante que puedas ver las grietas que hay en tu vida y las puertas que hay abiertas, que te generan el poder querer hacer justicia, diciendo, yo considero que esto es lo justo, pero están cometiendo injusticia. Entonces te estás parando, que yo siempre les digo, o sea, cuando uno se para a mirar eso, estamos parándonos desde el punto de vista de Dios, diciendo, yo soy el justo, porque dice la palabra que no hay uno solo justo. Y al no haber uno solo justo, pues no nos podemos parar desde una justicia propia para poder establecer una justicia ajena. Entonces muchas veces nos paramos como Dios y creo que es importante que esto lo podamos ver, darnos cuenta de esto. Dinos, gracias, Angelita. ¿Perdón? lo que iba a decir y lo que causa eso en mí o lo que ha causado eso en mí es ese resentimiento y esa, no amargura, pero definitivamente resentimiento en el, pero qué injusticia, ¿por qué me hizo esto? No es posible, ¿por qué ellos sí, yo no? Entonces, con ese sentido de injusticia trae también otras repercusiones que si no son tratadas, no Exacto. sanan. Volvemos al punto de las brechas y las puertas. Porque ¿qué es lo que sucede? Que si no son tratadas, entonces empezamos a generar amargura. Y recuerden que la amargura resiste la porción de Cristo para poder sanar nuestro corazón. Entonces, al no ser sanadas esas grietas, esas puertas, pues dejamos que fácilmente la amargura entre en el lugar de nosotros. Entonces, yo no puedo pararme por la puerta afuera si primero la puerta de mi casa no está cerrada. Yo no puedo irle a decir al vecino que cierre la puerta de su casa para que no deje entrar a los ladrones que le pueden hacer daño a su hijo si yo tengo la puerta abierta completamente. Y entonces los ladrones están entrando en mi casa y están haciendo lo que quieran, pero yo estoy pensando en el ladrón de enfrente y no estoy pensando en el ladrón que está entrando a mi casa. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Susi, tú vas a mencionar algo. Sí, perdón, justo me entró una llamada cuando me hablabas, Amanda, pero tiene que ver con lo que hablabas de último y es, o sea, yo he dejado muchas brechas, ¿no? En el tema familiar, en el tema de palabras, de acciones y creo que si uno se para en la casa es como que las brechas no las dejas entrar, ni hay puertas de todo esto, ¿no? Y justo yo iba a hablar de este tema de la amargura, ¿no? Que he generado mucha amargura en mi corazón y he dejado de que realmente el Señor sea ese centro y esa luz de vida para todo eso. Y todo esto genera no solo amargura, sino dolor y
y es como un dominó, ¿no? Es una cosa dejas y se cae todo, ¿no? Creo que va por ahí lo mío. Exactamente. Entonces Y hay tenía que ver brechas. con la masonería. Tenía que ver con la masonería, que también tocaste en algún momento algo, y creo que va por ahí. Es mucho más grande que solo hablarlo en pincelazos, pero creo que la idea va ahí. Exacto. Entonces hay dolor, humillación, grietas y puertas. Tengo puertas abiertas, genera grietas. Tengo grietas, el enemigo me puede humillar. Y cuando el enemigo me humilla, pues me mantiene en el dolor sumida diciendo ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Entonces, importante que lo puedan, que puedan hacer el ejercicio. ¿Por qué les pregunto yo siempre lo que están? Les digo, tomen un minuto para poderlo revisar. Porque el Espíritu Santo habla. Y nos habla constantemente. Lo que pasa es que no somos sensibles para escuchar su voz. Entonces, si por ejemplo yo les hago una pregunta y ustedes no reciben nada, es decir, o sea, tienen sus ojos tapados a la voz del Espíritu Santo. Y si los ojos están tapados a la voz del Espíritu Santo, quiere decir que a lo mejor están en murmuración, a lo mejor están en fornicación, a lo mejor están en 20.000 cosas, y fornicación no tiene que ver solamente con que me esté acostando con el hombre que no es mi esposo. Fornicación es que yo esté haciendo algo fuera del diseño. O pueden estar generando una actitud de frialdad, o pueden estar generando muchas cosas que hacen que no puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, parte de las primeras cosas que hay que hacer es, ¿por qué un momentico? ¿Por qué si me dicen y me preguntan yo no puedo responder? ¿Qué está pasando? No estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Entonces, si yo no estoy escuchando la voz del Espíritu Santo, ¿cómo puedo caminar mi vida siendo reverente y preguntándole a él si ni siquiera lo escucho? Entonces, siempre que tengamos estos tiempos de formación, lo primero que yo hago es preguntarles, porque es como que están atentas a lo que el Espíritu les está diciendo. Y honro a cada una de las que habló, porque, o sea, el Espíritu les habló exactamente lo que ustedes están sintiendo. Lo que ustedes compartieron, ahí el Espíritu Santo dijo, ¿sabes qué? Mira, por aquí hay una brecha. Tenemos que empezar a cerrar esa brecha. Y es tiempo de que cada una entonces le pregunte al Espíritu qué tiene que hacer. Y van, en la charla de la próxima semana, van a profundizar un poquito acerca de eso. Van a profundizar, van a poder preguntar durante esta semana para que puedan exteriorizar con mayor nivel de amplitud y puedan exponerse. Cuando se exponen, le quitan la vergüenza al enemigo sobre la vida de ustedes, para que no las venga a humillar y puedan tener esa libertad de decir, no, momenticos, aquí no me va a humillar con esto porque yo ya lo expuse. Ahora, ¿lo voy a tratar? Sí, lo voy a tratar. ¿Necesito ayuda? Sí, necesito ayuda. Posteriormente, digo posteriormente y más adelante, pues más adelante porque es posterior. Posteriormente, vamos a estar abriendo un grupo en WhatsApp. Les quiero dejar saber a todas las que no tengan WhatsApp, Telegram, porque vamos a estar orando precisamente por las cosas que se están soltando aquí. Un momento. Y si las personas que están siendo llamadas en ese WhatsApp a orar una vez a la semana a lo mejor, o 2 veces al mes a lo mejor, no se unen para poder orar en función de eso, quiere decir que no son personas que están arrebatando el diseño de Nehemías para su propia vida y para sus propias ciudades. Y en eso, o sea, en eso vamos a ser bien, en eso vamos a ser bien estrictas. ¿Por qué? Porque está bien que algunas no puedan ahorita, que mire que se me complicó, que bueno, que entonces pueden en la otra charla, pero que no abrimos el corazón. O sea, son personas que simplemente están tapando con excusas el no pararse donde se tienen que parar. Entonces, a lo mejor yo me quiero parar para enseñarle a otro, pero sabe que no quiero pasar el proceso de sacrificarme, de vivir el proceso que todas las demás están disponiendo para hacer. Porque no es lo mismo disponerse a decir, sí, yo participo, pero entonces, mira, es que tengo esto y tengo lo otro y tengo lo otro, porque entonces esas son excusas propias. Y cuando yo tengo excusas propias, quiere decir que tengo mis propias brechas, que necesito revisar cuáles son. Entonces, las exhorto a todas ustedes que están allí y de verdad las honro por estos tiempos que están, porque sé que en determinado momento algunas que no han podido estar, a lo mejor han faltado a una clase,
se han justificado en el sentido de decir, mira, sabes que hoy se me presentó esto y no pude, pero son personas que están ahí enfrente de la batalla. Así es de que las honro por eso, ¿ok? Y bueno, nada, decirles que se metan en el Señor, lloren, suelten sus lágrimas delante del Padre. Aprendan a ayunar para que ese ayuno aprenda a romper ligaduras y aprendan a postrarse delante del cielo para poder comenzar a desnudar ese corazón, a humillarse por ustedes mismas, porque eso va a hacer que se puedan humillar por otros, porque no tenemos la capacidad de humillarme por otros si no me humillo por mí misma. ¿Ok? Bueno, mis amadas, un abrazo grande y que tengan un buen día. Espero que haya sido luz para ustedes. Y bueno, posteriormente, para todas las que participaron aquí, tendrán el link, tendrán el link vía Zoom, ¿ok? Vía Amanda, YouTube. Dime, Amanda, ya que estamos aquí todas, ¿será que es posible que podamos usar unos 4 minutos para hacer los grupos de oración que me dijiste ayer? No, pero esos son otro grupo. Esos son otro grupo, sí. No, de Nehemías tenemos que hacer grupos de oración de 2, dijiste. No, ese es otro grupo. Eso lo trabajas directamente eso lo trabajas con Erika Barzola, Ah, ok. Ya, ¿ok? está bien, gracias. Ah, bueno, no, tú me dijiste que para lo de Nehemías, sí, ayer hablamos para lo de Nehemías, pero Ujú. igual, coordínalo con Erika Barzola, que Erika Barzola es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con el tema de lámparas y de todo lo que tiene que ver con oración, ¿ok? Ok. Oración, intercesión. Entonces después, después te sientas con Erika y coordinan un día al mes para poder orar todas, un día al mes, ¿ok? Un día al mes para poder orar por aquellas cosas que el Espíritu les está mostrando que tienen que trabajar como generación de Nehemías. Y luego, con Erika coordinan grupos de 2 en 2 para todo este grupo de lo que es Nehemías, para que puedan empezar a orar de forma profunda por las mismas cosas que están exponiendo. ¿Para qué? Para que puedan ver respuestas, ligaduras rotas, se pongan de acuerdo en ayunos, se pongan de acuerdo a ser una generación que arrebata, se pongan de acuerdo y lleven y ejecuten y lleven a cabo eso. ¿Ok? Y ojo, las intercesiones no es para que hablemos de los demás. Las intercesiones son para que hablemos de nosotras mismas. O sea, intercedemos por lo que nos está pasando. Porque si traemos lo que está sucediendo afuera, entonces quiere decir que estoy con mi ojo mirando afuera, pero no me estoy mirando a mí misma. Entonces, esas intercesiones que van a ser producto del grupo de Nehemías, y Erika, a lo mejor entendiste que o sea, todas estaban antes, 1 hora antes, por eso empezamos 1 hora antes. Yo te vi entrar después, deduzco que fue que en tu horario tal vez calculaste que era la otra hora, o bueno, yo no sé qué es lo que está pasando con este horario del tiempo de acá. Pero Totalmente de acuerdo con usted, Amanda. Este horario a mí me tiene confundida, pero nos quedamos en las 9 de la mañana Miami o es a las 10 de la mañana Miami. bueno, yo creí que era a las 9 de la mañana, por eso yo estaba ahí Sí. lista. 9 de la 9 de la mañana quedamos mañana hora porque Miami. Eso del día. cambiamos porque aquí en Bolivia, de la cual la mayoría somos de Bolivia, sería el otro horario es a las 11 de la mañana y tendríamos clases de 11 de la mañana a 12, 12 y cuarto, y eso es el horario en que están muchas personas cocinando y es Trabajando. el tiempo de más afán. Ok. Entonces a las 9 de la mañana hora Miami. Sí, eso lo puse en el grupo, Angie. I know, pero recuerdas al decir anoche recién de nuevo yo confundida, entonces quiero ponerlo ya en mi horario porque lo tenía a las 10, corregirlo, que es a las 9 de la mañana hora Miami. Ok. Bueno, entonces trayendo a luz esto, Erika, perdón, paro acá, que eso ya no tiene que ver con el tiempo.